España ya ha tenido suficiente. Después de observar desde la barrera cómo Occidente arma a Ucrania, España finalmente ha decidido tomar medidas y está enviando una señal brutal al presidente ruso Vladimir Putin. Piérdete de Ucrania. Esta no es una entrega de armas ordinaria. El nuevo paquete de ayuda de España está repleto de armas diseñadas para aplastar a las fuerzas rusas y hacerlas retroceder de una vez por todas. El Kremlin vacila y los planes de Putin corren grave peligro. La medida de España podría ser el punto de inflexión que cambie el rumbo y lleve la invasión de Putin al borde del colapso. En este vídeo, descubrimos qué está enviando España y cómo ayudará a Ucrania a asestar un duro golpe a las ambiciones de Putin. Sigamos con esto. El 24 de marzo de 2024, Defense Post informó que España anunció su intención de enviar 19 de sus tanques Leopard 2 a 4 a Ucrania antes de septiembre de ese año. Los contenedores no se sacarían simplemente del almacenamiento y se enviarían. En cambio, España dijo que se pondría en contacto con General Dynamics European Land Systems para proporcionar servicios completos de puesta en servicio para cada tanque, incluida una revisión completa de cada Leopard y el reemplazo de todas las piezas defectuosas, para garantizar que los sistemas de cada tanque estén en pleno funcionamiento cuando llegue a Ucrania. El envío sería el segundo que España envía a Ucrania. La primera se produjo en 2023, cuando España donó 6 de sus tanques Leopard. Con la segunda serie, España cuadruplicaría con creces su apoyo de tanques a Ucrania. Si bien este anuncio fue impresionante, representó una cantidad relativamente pequeña de ayuda entregada a Ucrania. Casi 20 tanques Leopard 2 a 4 serían ciertamente útiles desde un punto de vista defensivo, pero no serían suficientes para ayudar a Ucrania a cambiar el rumbo contra las fuerzas rusas que presionan con fuerza sobre Donetsk. Pero había más por venir. 2 meses después, el 27 de mayo, España decidió duplicar este apoyo inicial. El primer ministro del país, Pedro Sánchez, se reunió con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, para firmar un acuerdo por el que España proporcionará la impresionante cifra de 1.000 millones de euros en ayuda, lo que se traduce aproximadamente en 1.080 millones de dólares, como parte de un pacto que hará que España se alíe con Ucrania durante la próxima década. Duplicar nuestro apoyo es más importante que nunca, afirmó Sánchez en rueda de prensa tras la firma del contrato. Según el acuerdo, España dice que proporcionará equipo militar moderno para aplicaciones terrestres, marítimas, aéreas y otras, dependiendo de las necesidades críticas de Ucrania en ese momento. Curiosamente, España también ha aceptado ayudar a Ucrania a proteger sus rutas marítimas de exportación de alimentos, garantizando que el país seguirá siendo el granero de Europa, sin temor a que la interferencia rusa bloquee su navegación por el Mar Negro. La pregunta era, ¿en qué se gastarían los 1.080 millones de dólares? Newsweek proporcionó algunas respuestas en un artículo del 27 de mayo que detalla los diversos sistemas de armas que España ha prometido suministrar. Esa lista incluía 19 tanques Leopard transferidos a Ucrania en marzo, así como una docena de los poderosos sistemas de misiles antiaéreos Patriot que Ucrania utiliza también para disuadir los bombardeos aéreos rusos. Agregue municiones y equipo anti-drones al paquete y tendrá una donación que cubre la mayoría de las áreas clave de la guerra. Pero Newsweek también informó de un detalle que no estaba incluido en el informe original de Reuters. España ha prometido la friolera de 5.400 millones de dólares para finales de 2027, lo que significa que los 1.080 millones de dólares en equipos donados desde el 24 de mayo serán simplemente una donación de múltiples rondas destinada a ayudar a la defensa de Ucrania y a su eventual recuperación del esfuerzo bélico. La pregunta ahora es simple. ¿Por qué España decidiría un paquete de ayuda tan amplio? Después de todo, su historia con Rusia no es tan tensa como la de muchos otros países europeos que temen la agresión rusa. España nunca fue parte del yugo soviético después de la Segunda Guerra Mundial, como países como Polonia y los estados bálticos de Estonia, Letonia y Lituania.
todos los cuales eran firmes partidarios de Ucrania. De hecho, se podría argumentar que la historia reciente de España con Rusia ha sido lo más cercana posible a la neutralidad, dadas las acciones rusas desde el siglo XX hasta el presente en Ucrania. Es cierto que Moscú jugó un papel en la Guerra Civil Española. La Unión Soviética ofreció entonces apoyo activo a las facciones republicanas españolas, enviando asesores militares, armas y soldados voluntarios a cambio de oro de las reservas del Banco de España. Sin embargo, España finalmente tomó el control de estos voluntarios soviéticos. En 1989, se les erigió un monumento en Madrid, que enumera los nombres de 182 combatientes rusos que murieron durante la Guerra Civil. Solo había un problema. Los republicanos perdieron la Guerra Civil Española ante los nacionalistas en 1939, lo que significó que todo el apoyo soviético fue en vano. Ahora, bajo el gobierno de Franco, España se convirtió en enemigo de Rusia, y la División de Voluntarios Azules Española luchó brevemente contra el ejército rojo soviético en el frente oriental hasta que Franco decidió que ya era suficiente. Retiró a los soldados españoles y España permaneció neutral hasta el final de la Segunda Guerra Mundial. Así que hubo conflicto. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, España y la Unión Soviética se mantuvieron en gran medida alejadas una de otra. Hubo signos de tensión, como cuando Nikita Khrushchev declaró que las relaciones entre Rusia y España estaban en su peor momento, pero de ninguna manera las más problemáticas. Durante un discurso ante la Asamblea General de la ONU en octubre de 1960, después de la prohibición impuesta por Franco de un partido de fútbol entre España y la Unión Soviética a principios de ese año. Sin embargo, el conflicto directo entre los dos estados nunca fue un problema, y, hacia el final del reinado de Franco, las relaciones entre los dos estados incluso comenzaron a descongelarse. En 1972 se firmó un acuerdo comercial y unos 5 años después se nombró un embajador soviético en España. Cuando la Unión Soviética dio paso a la Federación Rusa a principios de los años 1990, España y Rusia continuaron manteniendo relaciones cordiales. El expresidente ruso Dmitry Medvedev y el rey español Juan Carlos I incluso cooperaron en cuestiones como Kosovo, declarando su independencia de Serbia. En la primera década del siglo XXI, Putin visitó España en varias ocasiones. Por supuesto, hubo varios reveses en el camino, pero ya en 2020, un representante ruso escribió al margen del foro Gaidar que creía: no hay ninguna razón por la que nuestras naciones deban guiarse por las políticas de otras. Y creemos que las relaciones ruso-españolas, ya sea con el gobierno actual o con cualquier otra, tienen un buen futuro. Luego llegó febrero de 2022 y la verdadera prueba de esa afirmación. Rusia invadió Ucrania, advirtiendo a toda Europa. A Putin ya no le interesaban los juegos políticos ni las actividades diplomáticas. Tenía la intención de tomar lo que quería por la fuerza. Y como la mayoría de los demás países europeos, España vio esta acción como una amenaza inminente, haciendo que todas las relaciones diplomáticas reales entre Rusia y España se esfumaran. Si necesita pruebas de esto, no busque más que los comentarios de la ministra española de Defensa, Margarita Robles, en marzo de 2024, el mismo mes en que España cometió 19 ataques de leopardos. En una entrevista con el diario español La Vanguardia, Robles afirmó que la situación con Rusia es extremadamente compleja, destacando algo que probablemente esté en la mente de todo español, y es que en este momento un misil balístico procedente de Rusia podría llegar fácilmente a España. Continuó calificando de completa y absoluta la amenaza que representa Rusia para los países vecinos de Ucrania. Muchos de estos países, como los estados bálticos antes mencionados, también son miembros de la OTAN, como España. Leyendo entre líneas esta observación, Robles deja claro que cualquier amenaza a estos estados miembros de la OTAN es también una amenaza a España, no solo porque el artículo 5 de la Carta de la OTAN establece que todos los miembros de la alianza
Acudirán en ayuda de cualquier otro Estado miembro si uno de ellos es víctima de un ataque armado. Si las ambiciones de Putin se extendieran, por ejemplo, a Estonia, Letonia y Lituania, cualquier invasión que lanzara a esos países impondría a España la obligación de defenderlos. Robles dejó esto aún más claro al decir que todo lo que hay que hacer es escuchar la última declaración de Putin sobre la posibilidad de ataques nucleares. Señala que los países vecinos de Rusia ya son muy conscientes del peligro que representa Putin, mientras que los más alejados de Occidente no tienen la conciencia que podrían necesitar. Luego llamó a Putin una persona sin escrúpulos. Por tanto, queda clara la razón por la que España asestó un golpe tan histórico a Rusia. España se siente amenazada. Las acciones de Putin en Ucrania han demostrado que es un líder decidido a conseguir lo que quiere. Entonces, en lugar de dejar que Ucrania se las arregle sola, España está haciendo donaciones militares para reforzar la defensa de Ucrania hasta el punto de poder detener a Putin antes de que dirija su atención al resto de Europa. Pero volvamos a la ayuda militar española a Ucrania. ¿Cuánto entregó antes de anunciar este paquete histórico? Resulta que no tanto. Según Statista, España proporcionó $1.350 millones en ayuda entre febrero de 2022 y junio de 2024, lo que incluye $1.080 millones anunciados en mayo de 2024. Así, antes de este anuncio, España había proporcionado solo unos $280 millones, la mayor parte de los cuales era en forma de ayuda financiera directa, con la excepción de la entrega de unos pocos tanques Leopard en 2023. Esta falta de ayuda sitúa a España bastante abajo en la lista de países donantes. Ucrania ocupa el puesto 17 en la lista, muy por detrás de otras grandes potencias europeas como Alemania y el Reino Unido, que han cruzado o están cerca de cruzar el umbral de los $15.000 millones. Es cierto que España es miembro de la Unión Europea, o OSCE, y desde el inicio de la guerra, diversas instituciones de la UE han aportado $43.670 millones. España podría pretender donar a través de estas instituciones. Lo cierto es, sin embargo, que hasta 2024 es una de las pocas potencias que no ha asumido un compromiso amplio con Ucrania. Para ampliar este punto, también podemos recurrir a Statista para explicar cuánto contribuyó España como porcentaje de su Producto Interior Bruto, o PIB. Luego está más abajo en la lista, ocupando el puesto 27 entre 38 países que han donado a Ucrania. España gastó solo el 0,09% de su PIB en ayuda militar a Ucrania, lo que significa que uno de los países más ricos de Europa también ha demostrado ser uno de los más tacaños a la hora de proporcionar ayuda en el continente. Para ponerlo en contexto, Gran Bretaña ha destinado el 0,45% de su PIB a este fin desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Sin embargo, los países en mayor riesgo deberían ganar para Putin contribuyendo mucho más. Por ejemplo, las donaciones de Estonia, en comparación con su PIB, son del 1,66%, Lituania el 1,43% y Letonia el 1,35%. Esta información proporciona un contexto muy necesario sobre por qué los últimos anuncios de donaciones de España son un golpe tan devastador para Putin. Durante casi toda la guerra en Ucrania, pudo confiar en España, que fue, en el mejor de los casos, cautelosa a la hora de apoyar a Ucrania. El país apoyó a Zelensky desde el exterior, pero no complementó su apoyo verbal con importantes cantidades de dinero. Todo eso ha cambiado. En 2024 llegarán a Ucrania equipos procedentes de España por valor de más de $1.000 millones, y para 2027 se promete aumentar en más de $4.000 millones. Pasemos pues a comprobar el equipamiento específico enviado por España. Empezaremos con el tanque Leopard 2A4. El tanque es el modelo Leopard 2 más popular, cuya historia se remonta a 1977 en Alemania Occidental. Ese año, en el apogeo de la Guerra Fría, el contratista de Alemania Occidental Krauss Maffei Wegmann trabajó con Rheinmetall para
cumplir su promesa de entregar un sucesor del famoso tanque de batalla principal Leopard. A finales de la década de 1970, se construyeron la asombrosa cifra de 1,800 de los primeros tanques Leopard 2, y el diseño experimentó varias mejoras en los años siguientes. El Leopard 2A1 trajo consigo varias modificaciones menores, incluida la adición de nuevos cargadores de municiones y un compartimento de imágenes térmicas para el periscopio del tanque, y también reforzó el blindaje del Leopard 2, con un gran escudo, diseñado para mejorar la protección del Leopard contra ataques nucleares, biológicos y químicos. El siguiente fue el 2A3, que implementó equipos de radio digitales SEM 8090, junto con una nueva técnica para soldar ranuras de munición de tanques. Finalmente llegamos a 2A4, aunque no es el último modelo del Leopard 2. Los modelos 2A5 a 2A7 se lanzaron en Alemania en los años siguientes, pero es el más utilizado y trajo consigo algunos cambios importantes en el diseño del tanque Leopard. Estos cambios incluyeron la instalación de un sistema automatizado de extinción de incendios y explosiones, dando al tanque la protección que tanto necesitaba contra las nuevas armas antitanque que aparecieron a finales de los años 1980. También se añadió una torreta mejorada, protegida por una armadura de tungsteno, así como un sistema de control de fuego digital que permitía al tanque disparar múltiples tipos de municiones. Centrémonos en esa potencia de fuego. El Leopard 2A4 conserva el cañón de ánima lisa L44 de 120 mm utilizado en versiones anteriores del tanque, aunque este cañón más antiguo se ha mejorado con el nuevo sistema de disparo digital FCS DIGBAR. Este sistema equipa al 2A4 con una computadora balística que utiliza sensores ambientales y de movimiento, así como un telémetro láser para identificar y rastrear objetivos potenciales. Varios tanques 2A4 producidos, incluidos 200 producidos en la serie inicial, estaban equipados con la cámara de visión nocturna PZB-200, que luego fue reemplazada por el sistema de imágenes térmicas WBY-X, y los tanques Leopard 2A4. Donados por España fueron los tanques que probablemente utilizaron este sistema. El tanque está equipado con un motor Diesel MTU de 1,500 caballos de fuerza y 5 tanques de combustible repartidos por todo el vehículo, de modo que los operadores pueden mantener el vehículo en funcionamiento incluso si se retira un tanque. Para proteger el tanque de incendios causados por explosiones, se utiliza un sistema de extinción de incendios de nitrógeno para reemplazar los sistemas de halones originales. Y el 2A4 también tiene lanzadores de granadas de humo externos que se pueden usar para crear una cortina de humo cuando sea necesario. Agregue una armadura compuesta que hace un uso intensivo del tungsteno antes mencionado, y obtendrá un tanque que tiene un gran impacto y al mismo tiempo puede recibir un golpe. Ya ha identificado un problema potencial con este contenedor. Fue creado en los años 80 del siglo pasado, más precisamente en 1985. Esto lo convierte en un legado del fin de la Guerra Fría, lo que ha llevado a algunos a especular que el tanque no es rival para los tanques más modernos que Rusia está suministrando a Ucrania. Este podría ser el caso si Rusia apenas utiliza sus tanques modernos. Según Prouda, hasta febrero de 2022, Rusia ha enviado solo unos 175 de sus tanques ultramodernos T-90M al frente en Ucrania. La mayoría de sus tanques son más antiguos, y Putin ha confiado en los T-72 y T-62 de la era soviética para garantizar el control terrestre, llegando incluso a sacar del almacenamiento los T-55 construidos justo después de la Segunda Guerra Mundial. También está quemando estos viejos tanques a un ritmo increíble. Y el Ministerio de Finanzas de Ucrania afirma que para el 8 de septiembre de 2024, Ucrania había destruido 8,636 tanques rusos. Así que el Leopard 2A4 que regala España puede que no haya podido hacer frente al T-90M ruso, pero no tendrá por qué hacerlo. Se enfrentará a tanques aún más antiguos. Aún mejor para Ucrania.
España se ha comprometido a dar servicio y mantenimiento completo a los 19 2A4 que está suministrando, lo que significa que estarán en mucho mejores condiciones que muchos de los viejos. Tanques rusos que han sido sacados del almacenamiento y enviados directamente al frente, donde casi no se les ha realizado mantenimiento. Sin embargo, quizá más que los tanques, a Putin le preocuparán los misiles Patriot que España envía a Ucrania. El sistema de defensa aérea Patriot ha demostrado ser extremadamente útil para Ucrania durante su guerra con Rusia, aunque solo tiene 2 sistemas. Patriot en junio de 2024. Y el presidente estadounidense Joe Biden dijo en julio que Estados Unidos, junto con Rumania y Alemania, se estaba preparando para enviar 3 más en algún momento en el futuro, y les ha dado buen uso. Pudo utilizar misiles Patriot para derribar cazas rusos Su-30 y 4 desde una distancia de casi 100 millas, demostrando la eficacia del sistema contra los activos aéreos rusos, así como contra los misiles balísticos para los que se diseñó originalmente el Patriot. En contexto, algunos consideran que el Su-30 y 4 es el mejor cazabombardero biplaza de Rusia, lo que significa que su destrucción es importante para que Ucrania impida que Rusia establezca un dominio aéreo sobre su territorio. Volviendo a los misiles, España ha prometido enviar 12 misiles Patriot a Ucrania, sumándose a las reservas en lento crecimiento del país. Cada uno de estos misiles tiene aproximadamente 5 metros de largo y está equipado con un sistema de guía de misiles basado en orugas o un sistema de guía TVM. Este TVM admite un centro de control móvil que puede enviar comandos de corrección de dirección en pleno vuelo al misil, permitiéndole cambiar de rumbo y garantizar que alcance el objetivo. Detrás de este TVM hay una ojiva altamente explosiva de 198 libras capaz de destruir todo, desde aviones de combate rusos hasta misiles balísticos. El proyectil también tiene un alcance que permite una mayor potencia de fuego. Puede viajar hasta 70 kilómetros y alcanzar una altitud de 24,9 kilómetros, lo que le permite alcanzar un objetivo aéreo antes de que llegue a su destino incluso antes de que descienda hasta el punto en que puede causar graves daños. También es rápido. El misil Patriot puede alcanzar velocidades de hasta 7.700 millas por hora, o Mach 10, lo que significa que puede viajar a 10 veces la velocidad del sonido. Por lo tanto, Ucrania podría utilizarlos para atacar a los cazas rusos desde el cielo. Por ejemplo, el Su-30 y 4 tiene una velocidad máxima de Mach 1,8, lo que significa que no puede igualar la velocidad del Patriot. Es un misil que puede disparar casi cualquier cosa que Putin lance desde el cielo. Sin embargo, Putin tiene algún consuelo. Si bien está claro que España está harta de las acciones del presidente ruso hasta el punto de que, finalmente, está proporcionando una importante ayuda militar a Ucrania. Esta ayuda viene con una salvedad. A diferencia de muchos aliados de la OTAN, incluidos Francia, Alemania, Gran Bretaña e incluso Estados Unidos, las armas de España vienen con condiciones. Ucrania no puede utilizarlos en suelo ruso. El presidente español, Pedro Sánchez, lo dejó claro el 27 de mayo, tras el nuevo pacto militar de España con Ucrania, cuando se le preguntó sobre la posición de Madrid sobre permitir a Ucrania utilizar armas de la OTAN en Rusia. La respuesta de Sánchez fue: no tenemos voluntad ni intención de hacerlo, y desde luego no tengo información al respecto. En otras palabras, España no se uniría a sus aliados para permitir el uso de armas fuera de Ucrania. Esta posición puede resultar sorprendente tras la invasión ucraniana de la región rusa de Kursk a principios de agosto de 2024. Ya se sabe que Zelensky no tiene intención de continuar la lucha en suelo ucraniano. Llévelo a las puertas de Putin y ahora mismo Ucrania está tomando el control del territorio ruso. Kursk actualmente cubre aproximadamente 465 millas cuadradas, con 93 aldeas bajo control ucraniano. La decisión de España de permitir que Ucrania utilice solo las armas que tiene suministra para la defensa parece inconsistente con la nueva estrategia ofensiva de Ucrania. Sin embargo,
Este punto de vista no debería sorprender dada la lentitud de España en comparación con sus compatriotas europeos. Esta posición no debe tomarse como una señal de que España esté limitando su apoyo a Ucrania. Esta financiación militar sigue siendo una clara bofetada a Putin y una señal de las intenciones de España. Esto lo vemos en la documentación publicada oficialmente del Acuerdo de Cooperación en Seguridad que Ucrania firmó con España, publicada en el sitio web oficial de Zelensky. El documento detalla el alcance mismo del pacto firmado entre España y Ucrania, comenzando con un preámbulo en el que España reafirma su total condena a Putin y sus actuaciones en Ucrania. España también se comprometió a apoyar el derecho de Ucrania a la legítima defensa de conformidad con el art. 51 de la Carta de las Naciones Unidas, y también reconoció oficialmente que la invasión rusa del territorio soberano de Ucrania es ilegal. España también aboga por que Ucrania siga siendo independiente dentro de las fronteras que tiene desde 1991, al tiempo que amplía la cooperación y la asociación entre ambas naciones. Quizás, el lenguaje clave de este acuerdo provenga de la sección de alcance. España se compromete a apoyar a Ucrania durante el tiempo que sea necesario, en coordinación con sus socios y aliados internacionales, para ayudar a Ucrania a defenderse durante el tiempo que sea necesario. Este pacto no supone una donación única de España a Ucrania. Se trata de un compromiso total para brindar apoyo continuo mientras Ucrania necesite recuperar su independencia. Esto significa que los 5.000 millones de euros que España se ha comprometido a destinar hasta 2027 pueden ser solo el comienzo. Si la guerra dura más, España hará aún más donaciones militares. Sí, la negativa a permitir que Ucrania utilice armas españolas en territorio ruso podría verse como un ligero rechazo a España. Esto puede deberse a que la decisión de España no es popular entre todos los residentes españoles. El 28 de mayo de 2024, Euractiv informó que el portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, criticó la decisión del presidente Sánchez de firmar un acuerdo con Ucrania. Para ponerlo en contexto, el partido de Sumar está formando actualmente una coalición con el partido PSOE de Sánchez en España, y el partido se encuentra en el extremo izquierdo del espectro político. Según Urtasun, que también es ministro de Cultura de España, la luz verde para firmar el acuerdo se dio sin consultar a Sánchez con el PSOE. Esta falta de transparencia no es grave cuando hablamos de un tema tan importante como la defensa. Urtasun bromeó sarcásticamente, señalando que la reciente decisión de Sánchez de aumentar el gasto en defensa de España al 2% del PIB también se tomó sin la participación de Sumar. Obviamente, la política interna está en juego, pero eso no le importará a Putin. Independientemente de si el partido de Sumar está de acuerdo con la decisión de Sánchez, el líder ruso ha sufrido un golpe devastador. En el ámbito diplomático, España ha dejado claro que quiere tanto que Rusia salga de Ucrania que está dispuesta a apoyar al enemigo de Putin tanto tiempo como sea necesario. España ha asumido un compromiso a largo plazo. Los primeros 10 tanques Leopard 2 a 4 prometidos ya han llegado a Ucrania. El mensaje es claro. Independientemente de los conflictos internos, España apoya a Ucrania con más fuerza que en cualquier otro momento durante la guerra en Ucrania. Esto es una bofetada a Putin porque ahora significa que todas las grandes potencias europeas han dejado absolutamente claro que están unidas en su deseo de que Putin abandone Ucrania. ¿Qué opina del apoyo de España a Ucrania en la última ronda de ayuda militar, así como de su compromiso continuo de proporcionar ayuda adicional en el futuro? A largo plazo, ¿tendrá esto un impacto positivo en la capacidad de Kiev para repeler a los invasores rusos? Háganos saber lo que piensa en los comentarios y asegúrese de presionar el botón me gusta y suscribirse para obtener más análisis sobre la guerra en Ucrania. Ahora ve y mira cómo Suecia está harta de Rusia. Sal de Ucrania o haz clic en este otro video.